El título del video puede resultar un poco chocante. Decir que no existen derechos absolutos es, para aquellos que trabajamos en el derecho y aquellos que pensamos en ciertos derechos, valores como innegociables, nos resulta, como digo, chocante. Sin embargo, desde que los hombres se encontraron en el estado de naturaleza, debieron transigir esos derechos para poder vivir en comunidad. Cuando los hombres se encontraron en el estado de naturaleza, tuvieron dos opciones. Una, matarse los unos a los otros para determinar quién era el más fuerte, o cooperar. A partir de ese instante en el que decidieron cooperar, es que la libertad absoluta dejó de existir. Es difícil determinar si esa colaboración se dio de manera voluntaria y empática entre aquellos primeros humanos, o se basó simplemente en la sumisión de algunos a aquel que tenía el garrote más grande. Si el hombre es bueno o malo por naturaleza es como que muy extenso para sumarlo también a este video, pero para dejarlo más o menos dicho, imaginemos el anillo de Giges. Giges, luego de un terremoto y una gran tormenta, encontró un anillo de oro que al girarlo le daba la posibilidad de ser invisible. Si no existiera la posibilidad de que alguien te viera actuando mal, es decir, si tuvieras el anillo de Giges, ¿actuarías bien o actuarías mal? Uno de los primeros derechos a los que hay que renunciar es la libertad. No en su totalidad, pero sí en buena parte. No puedo moverme en sociedad como se me ocurra o como se me cante. Debo controlarme en beneficio de todos. ¿Qué es la libertad? Para Florentino era la posibilidad de hacer todo lo que yo quisiera siempre que no me lo impidieran ni la fuerza propia ni la ley. Eso mismo entendieron nuestros constituyentes en 1853, cuando regularon el artículo 14 de la Constitución, que dice más o menos así: todos los habitantes de la nación tienen los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Hace algunos días el presidente argentino dijo lo siguiente: yo que amo el Estado de Derecho, yo que le sigo diciendo a Cristina, yo voy a seguir enseñando derecho porque tenemos que seguir acercándonos al mundo del deber ser. Lo que dice el presidente parece chocarse con la frase de Tácito que está circulando en las redes y que es la siguiente. Cuando Tácito habla de Estado, no habla de gobierno, como es el sentido que pretende dársele a esta frase en las redes sociales. Se refiere específicamente a la sociedad, al populus. Si nosotros requerimos una ley en la cual se nos diga que todas las personas son iguales, es porque en nuestra sociedad o hay racismo, o hay machismo, o hay chauvinismo, o hay xenofobia. Entonces el derecho viene a corregir lo que es el pensamiento general, nocivo y dañoso para algunas minorías a través de esa ley. Por lo tanto, lo que dijo el presidente tiene razón. El derecho establece lo que es el comportamiento correcto en una sociedad determinada en un momento determinado. Por ende, corresponde al derecho determinar las limitaciones necesarias en un determinado tiempo a las libertades individuales para promover el bienestar general.
Decía el profesor José Gregorio Hernández Galindo, magistrado colombiano, de que en un Estado de derecho no puede haber derechos absolutos. El absolutismo, así se predique de un derecho, cualquiera sea, vida, libertad, es la negación misma de la juricidad. El absolutismo, así se predique de un derecho, cualquiera, es en sí una negación de la juricidad, porque el ejercer de manera totalmente ilimitada mis derechos en una sociedad implica de manera categórica la negación del mismo derecho de los demás. Entonces, cuando yo pregono la libertad absoluta para mi persona, indefectiblemente esa libertad absoluta avasallará la libertad de los demás. Imaginen, por ejemplo, que yo quiero matar a alguien. Podría hacerlo dentro de mi libertad. Como en un total estado de naturaleza, entonces yo soy absolutamente libre de hacer lo que se me quiera hacer. Y de esa manera violo el derecho a la libertad y a la vida de otra persona. Apliquémoslo a la situación que estamos viviendo hoy de crisis sanitaria. ¿Hay derechos absolutos? ¿Tiene la posibilidad el gobierno de reglamentar restricciones respecto de nuestra libertad individual para favorecer el bienestar general? Es una pregunta que se me disparó ayer respecto de la declaración de inconstitucionalidad en España, aparentemente, de las restricciones o del confinamiento como herramienta efectiva para combatir la pandemia. Los líderes libertarios tienen como parangón, como ejemplo, o dicen que es el modelo de país al que debemos aspirar, la Argentina de los 90, gobierno de Menem, en el cual se estableció un régimen neoliberal en el cual el 28% de la población argentina se quedó sin trabajo. En ese momento, a inicios del gobierno de Menem, un poco antes de que llegara Cavallo al Ministerio de Economía, Herman González estableció por decreto de necesidad y urgencia de que todos los depósitos superiores a 1.000 pesos iban a ser canjeados por bonos externos, el famoso Plan Bonex. Ese decreto de necesidad y urgencia tenía por finalidad superar una crisis económica y financiera que enfrentaba la Argentina, cuando no, y evitar la devolución del efectivo a los ahorristas. Peralta, una persona que se vio afectada por este decreto de necesidad y urgencia, presentó un recurso de amparo en el cual solicitaba que se dejara sin efecto la medida sobre él porque afectaba su derecho de propiedad. La Corte Suprema de Justicia falló a favor del Gobierno Nacional. Y falló a favor del Gobierno Nacional siguiendo los siguientes parámetros sobre lo que consideró una norma de emergencia. Dijo la Corte en este fallo Peralta de que era posible al Poder Ejecutivo, mediante un decreto de necesidad y urgencia, tomar las medidas necesarias para evitar un daño mayor, la expansión de la crisis o incluso para poder evitarla. El único requisito que se le exigía era que esa limitación a los derechos constitucionales fuera temporal. También reconoció que ante situaciones de emergencia no se puede establecer una fecha determinada para que la normativa de excepción deje de tener vigencia.
y que estaba supeditado a que la causa de la emergencia haya desaparecido. Cualquier parecido con la normativa de restricción en una situación de emergencia sanitaria va por mi cuenta y sé que por la de ustedes también. Se ha criticado que se utilice el mecanismo del decreto de necesidad y urgencia para regular todas las restricciones desde la salida y entrada del país, el ASPO, el DISPO y todo lo demás. Porque dicen que no es ley. Pues bien, la ley puede ser entendida en sentido formal o en sentido material. En sentido formal, es ley aquella que es sancionada por el mecanismo que establece la propia Constitución para su sanción. Y ley en sentido material es toda norma o disposición de carácter general surgida de autoridad competente. Si desconocemos el carácter de ley material del decreto de necesidad y urgencia y solo nos apegamos a lo que tiene que ver con las leyes surgidas del Congreso, le quitamos vigencia a un montón de normativa, desde las disposiciones del Banco Central para los bancos hasta alguna ordenanza de poder de policía establecida por un municipio, lo cual carece de sentido en un sistema federal como el nuestro. ¿Es autoridad competente el gobierno nacional para establecer restricciones o llevar adelante una lucha contra una emergencia sanitaria como la actual? Sí. Las leyes nacionales, sean los decretos de necesidad y urgencia como las leyes que surgen del Congreso, versan sobre materia delegada por las provincias al gobierno nacional. El tema, por ejemplo, del Código Penal es una materia delegada por las provincias al gobierno nacional para establecer una igualdad respecto a la persecución de ilícitos en todo el país. Dentro de los ilícitos regulados por el Código Penal está esto de la transmisión dolosa o culposa de enfermedades contagiosas y peligrosas, materia delegada. Y también se establece como autoridad de aplicación en cuanto a enfermedades que trascienden jurisdicciones al Ministerio de Salud de la Nación, que hasta hace poco era una secretaría, pero ahora es ministerio y es la autoridad de aplicación de todas las medidas necesarias para contener o al menos morigerar los efectos de una enfermedad contagiosa. Lo cierto es que los sectores que piden una ley en sentido formal para manejar la pandemia son las mismas que no se sientan en el Congreso a debatir los límites y los recaudos que esa ley debe tener. Si querés una ley en sentido formal, sentate a debatirla, ¿o no? El propio fallo Peralta dice que dentro de la normativa de emergencia que se puede dictar a través de un decreto de necesidad y urgencia, además de las de seguridad, moralidad y salubridad, estaban también las que tuvieran vinculación con el aspecto económico. Eso quiere decir que dentro de las potestades obvias del gobierno nacional se encuentra la salubridad. Por tanto, los amparos que se han presentado siguiendo esta doctrina deberían ser rechazados in limine. Dice el fallo Peralta de manera textual: el ejercicio del poder público sobre personas y bienes tiende en nuestro país a la protección no sólo de la seguridad, la moralidad y la salubridad, sino que se extiende al ámbito económico y social en procura del bienestar general. Ese no solo implica
que como prerrogativa del Poder Ejecutivo es obvia en ese ámbito, es decir, que la protección de la salud y por ende la vida es derecho y deber obvio del Poder Ejecutivo Nacional. Lo único que se le exige es que sea temporal, que no pueden regir estas normas de emergencia más allá de lo que dure la situación de emergencia, o más bien la causa que origina la emergencia. Este es un video que llega un poco tarde quizás, pero ayer me enteré de que la Corte Suprema Española declaró inconstitucional al confinamiento al que se vieron obligados los poderes ejecutivos de todos los países del mundo prácticamente para enfrentar la situación de crisis sanitaria. No siempre se puede decir lo que se piensa, pero para decir lo que uno piensa primero hay que pensar. Y aunque llegue un poco tarde, es mi pequeño aporte a esta situación. Y hoy más que nunca, ante nuevas variantes más agresivas y contagiosas, sigan cuidándose. Un abrazo.